Okay. También lo pueden hacer desde el Zoom principal. Sí. Bloquear a todo el mundo los micrófonos. Exacto. Con mute all participants. Y así. Porque si tosen que se no se puede. Respiran duro. Las charlas que yo he ido. O sea, nos enteramos todos. Ok, muy buenos días a quienes nos acompañan hoy en la sala o en línea. All of you joining us. Yo necesito mis gafas. It's my glasses. The fact that you laugh reassures me because that means that you're getting the interpretation. Bueno, buenos días a quienes nos acompañan hoy en la sala y en línea. Yo soy Diana Arbeláez Ruiz, investigadora de la Universidad del Este de Finlandia, y junto con Marco Fidel Mosquera, de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, seremos anfitriones de esta sesión de hoy. El panel va a ser en español, con interpretación al inglés. Good morning, everyone, and a warm welcome to those who are joining us here in The Hague and the people who are connecting online. This session will be conducted in Spanish with English interpretation. In order to access the interpretation, please use your personal device or switch Zoom channels. Entonces le damos la bienvenida a todos. Hoy tenemos un panel sobre investigación colaborativa con pueblos indígenas en temas de construcción de paz ambiental en contextos de conflicto. Presentamos duplas de investigadores e investigadoras indígenas y académicos que han trabajado colaborativamente y tenemos dos duplas para ofrecerles hoy. Vamos a compartir experiencias sobre la gestación de nuestras colaboraciones, el consentimiento previo, libre e informado, los métodos de investigación, los temas que hemos abordado, el contenido de las investigaciones, nuestros logros y los beneficios de las investigaciones. Vamos a hablar de cómo hemos trabajado para crear lenguajes compartidos para abordar la naturaleza y de los retos de satisfacer las expectativas de las autoridades indígenas y de las organizaciones académicas también. Y tras las dos ponencias va a haber un espacio facilitado de diálogo y preguntas. Cada dupla de investigadores va a presentar por 25 minutos, más o menos. Escucharemos a ambos ponentes en cada ponencia. La primera ponencia se llama Investigaciones sobre minería y pueblos indígenas del norte del Cauca, reflexiones sobre una década de colaboración. Y estamos a cargo Marco Fidel Mosquera, que es de Pueblo Nasa, y yo, Diana Arbeláez Ruiz. Marco Fidel Mosquera es indígena Nasa del territorio de Corinto, al suroccidente de Colombia. Es líder indígena, actualmente trabaja en la ASIN, que es la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, en asuntos de planeación territorial ambiental. Él es ingeniero electricista comprometido con los procesos de transición energética para la mitigación del cambio climático. Yo soy investigadora postdoctoral en la Universidad del Este de Finlandia. Mi trabajo se concentra en entender las dinámicas socioambientales y políticas conectadas a la extracción mineral y a la transición energética, así como la participación y el activismo de las comunidades indígenas en contextos de extracción mineral y de posconflicto. Mi doctorado fue en minería y comunidades indígenas. Tengo maestrías y posgrados en ciencias ambientales, antropología, estudios de desarrollo e ingeniería. La segunda ponencia se titula Todos hemos sido gota de agua. Investigación en la jurisdicción específica del daño a la naturaleza en los pueblos indígenas víctimas del conflicto armado. Está a cargo de André Viana Garcés, de la Universidad de los Andes, y de Dunen Muelas, del pueblo Arhuaco. André Viana es abogada y especialista en Derecho Administrativo, máster en Protección de Derechos Humanos y candidata a doctora. Es magistrado auxiliar de la Jurisdicción Especial de Paz y lo fue del Consejo de Estado. Fue procuradora delegada para Asuntos Agrarios y de Restitución de Tierras. Y desde el equipo del gobierno estuvo encargada del capítulo étnico del Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Chile.
Fue directora de consulta previa en el Ministerio del Interior de Colombia también. Dunet Muelas es mujer indígena del pueblo Arhuaco, ubicado en la Sierra Nevada de Santa Marta. Es abogada y doctora en educación intercultural y territorio de la Universidad del Magdalena, con experiencia de 7 años en la Secretaría Técnica en la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas de Colombia. Y luego de que tengamos estas dos ponencias, vamos a tener una sesión facilitada de preguntas y comentarios que está a cargo de Diana Campos, que es de CDA Collaborative Learning. Diana es constructora de paz ambiental y trabaja de la mano con comunidades que enfrentan grandes retos ambientales y sociales para construir juntos soluciones sostenibles, usando capacidades y recursos locales para promover la paz. ¿Cómo vamos todos? Is everyone following? Thank you. Ok, sin más preámbulo, vamos a comenzar entonces con la primera ponencia, que se titula Investigaciones sobre minería. Gracias, ya. Se me olvidó decirte que pasaras las páginas. Investigaciones sobre minería y pueblos indígenas del norte del Cauca. Reflexiones sobre una década de colaboración. La vamos a hacer con Marco Fidel. Y para mí es un gran honor darle la palabra a Marco Fidel. Vamos a hablar sobre cómo fue que nosotros tejimos esta colaboración de muchos años. Y Marco va a comenzar, si quieres pasa por favor, dándonos un poco de contexto sobre el territorio y las organizaciones con las que él trabaja. El podio es tuyo, Marco Fidel. Muchas gracias, Diana, y darles desde acá un cordial saludo a todos los participantes. La comunidad indígena NASA, a la cual pertenezco, está ubicada en el suroccidente del país de Colombia. Somos una comunidad indígena ancestral que por muchos años ha luchado por la defensa de sus territorios. Marco Fidel, no te escuchamos. Espérate un momentico, a ver ¿Me escuchan? Sí, Hola, sí. No, darle las gracias primero que Fuerte. todo por escucharme. Somos una comunidad espera un indígena. momento, Marco, porque no se escucha. No, ¿Sí me escuchan? Los audífonos alejan el sonido. ok. Dale, Marco. Sí, ahora sí me escuchan. ¿Me escuchan? ¿Cómo hacerlo? Espérate un segundo. No. No, cambiaste la diapositiva. ¿No me escuchan? Te estamos escuchando, pero no tan fuerte. Es que está saliendo todo el sonido como de ahí. Cuando él vino antes había salido bien el sonido. Sí. Un momentico, Marco. Pero que de repente vaya diciendo cosas como para saber dónde está. Sí, ¿sí me escuchan? Something's going on. A ver. Estamos probando. Exacto, probando. Sí, sigue hablando. Sigue, Marco. Habla más. Sí. Un cordial saludo para todos. ¿Me escuchan? ¿Pueden escucharme? Conectividad y sus cositas. Sorry. ¿Pueden escucharme? Estamos tratando de ponerte en los parlantes que son, porque habla por favor. Sí, ¿pueden escucharme? Ok, Marco, discúlpanos. Ahora sí, por favor, empieza de nuevo con el contexto. Bueno, entonces, primero que todo, un cordial saludo y agradecerles por escucharme. Somos una comunidad indígena ubicada al suroccidente de Colombia, una comunidad indígena que por muchos siglos ha luchado por la defensa de su territorio, por la defensa de su autonomía y de su gobierno. Habitamos un territorio de unas 2.200 hectáreas que reunimos unas 22 comunidades indígenas en la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte. Nosotros como comunidades indígenas hemos
iniciado todo un proceso de lucha que viene desde los ancestros y que continúa hoy en día. Ese proceso de lucha se basa principalmente en la defensa del territorio, ya que hemos sufrido durante muchos siglos esos procesos colonizadores de despojo y también la defensa del gobierno indígena, que ha sido reconocido por la Constitución Nacional de Colombia en 1991. Somos parte integral de ese gobierno indígena y que luchamos por el bienestar de nuestras comunidades. También como comunidades indígenas defendemos pues los espacios de vida o los que llaman el medio ambiente y tratamos pues de conservar esos lugares que tenemos aún como riquezas naturales de nuestro territorio. Como procesos sociales, nosotros como comunidades indígenas hemos tenido todos esos procesos políticos que han acaecido en el país, Colombia, y también hemos sufrido esas dificultades que afronta nuestro país, como es la guerra que actualmente continúa a pesar de que se tiene pues un proceso de paz en camino, pero aún pues continúa este flagelo en el país. Como comunidades indígenas, como ya lo mencioné, actualmente somos un total de unos 230,000 personas que habitan este territorio, agrupado aproximadamente unas 43 familias. Y con ellos, pues, iniciamos todo este proceso de luchas y de investigaciones en las cuales, pues, la compañera Diana nos ha ayudado como a avanzar en esos procesos de investigaciones conjuntas y colaborativas con personas académicas y que tienen otros enfoques sobre nuestro territorio. Muchísimas gracias, Marco. Entonces, ahora siguiendo este contexto que Marco nos ofreció, yo les quiero contar un poco como sobre los antecedentes, cómo comenzamos y qué proyectos han sido los que hemos hecho, cómo fue como el diseño conjunto. Durante la década en la que hemos estado colaborando con Marco Fidel y con otros investigadores e investigadoras de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ASIN, y sus territorios afiliados, hemos diseñado, implementado y concluido 2 proyectos y trabajamos en una propuesta más. Les voy a contar como sobre la investigación más reciente, que es tanto reciente como grande, está como más fresca en nuestras mentes. Trabajamos en una investigación doctoral que construimos sobre la base de relaciones que ya habíamos establecido en un proyecto previo. Esta investigación tomó 3 años y medio y se concentró en las respuestas del pueblo Nasa a la minería en su territorio. El propósito era estudiar y resaltar el papel activo del pueblo Nasa. La SIN sugirió el tema como siguiente paso tras la culminación de otro proyecto que habíamos hecho juntos. La pregunta que ellos ofrecieron fue: ¿qué es lo que va a pasar con la minería en los territorios indígenas tras el acuerdo entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC? Entonces formulamos una propuesta para el mismo donante que el anterior proyecto, pero ellos no la financiaron. Entonces yo decidí cambiar el tema doctoral que tenía y embarcarme 3 años y medio a desarrollar esta idea con las organizaciones NASA y a implementarla. Comenzamos un proceso de más o menos 6 meses en el que yo conversaba con Marco Fidel y otro líder NASA sobre las ideas y las íbamos documentando, ¿no? Con el tiempo eso se volvió sobre todo un intercambio con Marco Fidel y yo documentaba las ideas compartidas sobre la investigación, sus objetivos, las actividades que íbamos a hacer, los beneficios esperados, los procedimientos de ética famosos en las universidades, el consentimiento, y yo iba recibiendo la retroalimentación de Marco Fidel. Después de como unos 6 meses, Marco me dijo, bueno, estamos listos, y me invitó a volver al territorio, después de haber trabajado, esta vez para tener una reunión de negociación para ver si estaba el consentimiento. Entonces yo vivía en esa época en Australia, estaba en la Universidad de Queensland y pues muy ilusionada de ese viaje tan largo, esperando que hubiera pues consentimiento.
Sin embargo, cuando llegué allá había mucho más entusiasmo por la investigación del que yo esperaba y las personas del pueblo NASA con las que me reuní querían que hiciéramos 6 estudios de caso como parte de este estudio, ¿no? Que era una cosa gigante para la tesis doctoral. Entonces yo propuse que hiciéramos el estudio de la SIN, la asociación en la que Marco Fidel trabaja, y 1 o 2 estudios de los territorios afiliados, sujeto a que hubiera consentimiento pues, de las autoridades de esos territorios, y me comprometí a ir a los 6 territorios. Después de hacer esas visitas en los 6 territorios, entrevistar gente, procedimos con la SIN y el territorio de Canoas, que es uno de esos rojitos que está mostrando ahí en el mapa Marco Fidel. Bueno, esto seguía hace rato. Ok, vale. Esta investigación se basó en participación y observación en la sede de la SIN, en sus actividades en territorios a lo largo de 9 meses. Varios investigadores e investigadoras NASA me ofrecieron mentoría, orientación, comentarios, incluyendo a Marco, a Rosalba Velasco, Nelson Valencia, Rodolfo Pilcue, Caterine Martínez Muelas. Las organizaciones NASA, de los que ellos son parte, me ofrecieron acceso, apoyo logístico, protección. Realicé entrevistas en la SIN y en 6 de sus territorios y documentamos los consentimientos previos de ASIN y de Canoas, que eran los que iban a ser parte específica del estudio. En la SIN organizamos una dupla de asesores donde estaba Marco Fidel Mosquera y Luis Omar Collazo, que me estaban orientando. Y en el territorio de Canoas tuve un grupo asesor incluyendo a Nelson Valencia, Rodolfo Pilco y Caterine Martínez Muelas. Y pues Rosalba Velasco vivía en ese territorio y también me orientó. Durante la investigación, como lo habíamos acordado y documentado, pues yo estuve ofreciendo informes periódicos orales en español, que es un idioma que se habla ampliamente allá. Un informe escrito preliminar y un informe escrito final solo para las organizaciones en español y presentaciones en el territorio, y dimos tiempos prudentes, largos, para que las organizaciones pudieran revisar los informes, dar retroalimentación. Ese fue el compromiso desde el principio, que hasta que tuviéramos todo completo, lo hubieran leído y dado retroalimentación en español. Esto no se publicaría, es un tema muy sensible, el tema minero en los territorios indígenas de posconflicto. Antes de ese proyecto habíamos tenido otro que voy a pasar brevemente por él, era sobre política minera. Desde la Universidad de Queensland nosotros nos pusimos en contacto con la Fundación Ford porque sabíamos que ellos estaban trabajando en temas de minería con comunidades étnicas, y después de los intercambios con la Fundación Ford, lo que ellos nos pidieron fue que apoyáramos el trabajo que estaban haciendo las organizaciones étnicas con ellos, y nos centramos en un proyecto que era para promover la inclusión de los pueblos étnicos en la formulación de política. Era una pieza específica de política que se llamaba el Plan Nacional de Ordenamiento Minero. Eso ya es una cosa de hace más de 10 años, pues no vamos a ir al contenido. Ese proyecto nos sirvió para establecer las relaciones, también como sentar un precedente que si no hay necesariamente este involucramiento y diálogo con los pueblos étnicos, puede haber otros espacios en los que académicos y expertos apoyen a las comunidades y construyan sobre la experticia de las comunidades para analizar esas piezas de política en las que no necesariamente han sido incluidos. Bueno, y para... Vale, sí. Se me olvidó mencionar que del proyecto de la tesis salió un libro que va a estar en el book launch de esta conferencia. Y para finalizar, de las cosas que hemos hecho, también pasamos recientemente como 6 meses precisamente en este tema de diseñar un proyecto sobre minerales del desarrollo, que son los minerales de bajo valor financiero, pero que se utilizan para construir la vivienda, que son muy importantes para temas de desarrollo. Y pasamos 6 meses con líderes NASA, con André, con Daniel Huertas, con varios líderes NASA, incluyendo Marco Fidel, Rosalba Velasco, Nelson Valencia, Rodolfo Pilcue, todos conversando sobre cómo ese concepto se traduce en el mundo indígena, y llegamos a la idea de minerales para vivir sabroso o para construir el buen vivir. Eso es algo que lo podemos conversar si hay interés después. Demasiado. Ok, entonces, gracias. Ahora le voy a ceder la palabra a Marco Fidel para que él nos cuente sobre los beneficios y los resultados del trabajo conjunto. Sigue Marco, ojalá funcione el sonido, ¿te lo va a presentar? Sí. Marco, sigue aquí. Okay. Gracias, Diana. Sí, sobre los beneficios y resultados de este trabajo.
son muchos, ¿no? Los resultados. Uno tiene que ver con ayudar a diseñar, digamos, esas metodologías para sistematizar la información de esas respuestas que como comunidades indígenas nosotros teníamos hacia la minería. Ese proceso de caracterización nos ayudó mucho a entendernos nosotros mismos y a tejer las estrategias y políticas indígenas en torno a la minería. Nosotros como comunidades indígenas de acá del norte del Cauca, en un congreso que es una reunión amplia, con participación amplia de las comunidades y que se utiliza para legislar, se había determinado no a la minería a gran escala y no a la minería colonizadora que venga de afuera. Sin embargo, nosotros como comunidades indígenas teníamos en algunos sectores, en algunas familias, una especie de minería ancestral de supervivencia, en los cuales pues se explotaba principalmente el oro eh, y en algunas otras regiones minerales como el mármol, que es un mineral que se utiliza para construcción, también el balastro para construcción y algún tipo de rocas para el mejoramiento de vía. Teníamos ese tipo de minería, pero veíamos que la mayor daño que causaba la minería a gran escala, que tiene que ver con la explotación del oro y de minerales industriales, pues eso la comunidad indígena determinó de que no lo permitiría en el territorio. Sin embargo, nosotros necesitábamos poder hallar las causas, digamos, de ese conflicto y de esa amenaza que se cernía sobre nuestros territorios, poder también definir esas respuestas que como comunidades indígenas tenemos hacia esas acciones que vienen desde afuera y también esos elementos indispensables que salen de los estudios de los expertos y de los académicos, los cuales corresponden a los enfoques que hay desde afuera, ¿no? Los enfoques que pueden mirarnos otras perspectivas y ampliar un poco más nuestro horizonte relacionado con las políticas que nosotros como comunidades indígenas trazamos. En ese sentido, nosotros como comunidades indígenas, pues hacemos el ejercicio de gobierno propio o el gobierno indígena que está reconocida por la Constitución y por lo tanto, como comunidades indígenas, tenemos pues los tres poderes, el poder ejecutivo, legislativo y judicial, por los cuales pues tenemos que dar respuestas y soluciones a las necesidades y problemas de nuestras comunidades indígenas. Entonces, ese beneficio de poder trabajar la información es de suma importancia para esas políticas. Sumado a otros beneficios, hacen relación también a la posibilidad de dar a conocer y de compartir conocimientos, tanto con la academia como con los investigadores. Esos conocimientos nos ayudan, digamos, a poder precisar más esas soluciones que como comunidades queremos buscar eh, a nuestro entorno, principalmente en situaciones tan complejas como las que nosotros vivimos, en los cuales la minería artesanal tiene unos procesos en los cuales se ve muchas veces afectadas por el conflicto armado, por los grupos armados que utilizan esta manera de recursos para financiar ellos su guerra. Y también el Estado también ve estos minerales en nuestros territorios como una fuente de financiación para el presupuesto público. Y principalmente, pues, viene una amenaza seguida de esto, en los cuales, pues, estos territorios son concesionados a las mineras y a las empresas externas y facultados por la ley nacional en los cuales, pues, les da
esas concesiones sobre el subsuelo. Nosotros como comunidades indígenas hemos definido y hemos sustentado el derecho que tenemos sobre la tierra, sobre el espacio aéreo y sobre el subsuelo. Entonces, estos elementos también nos ayudan, digamos, a formular nuestras políticas públicas en defensa del territorio ante las políticas que se trabajan a nivel nacional. Otro beneficio que podemos mirar hace referencia también a conocernos a nosotros mismos y conocer otras experiencias que en lo largo de este proceso investigativo fuimos conociendo de otras comunidades y de otras respuestas en otros lugares del mundo y que nos han servido también para poder hacer resistencia tal como lo tenemos en este momento. En la época actual, en el momento actual, nosotros como país, Colombia, tenemos un proceso de paz andando, pero acá en los territorios indígenas y como en muchos lugares del país, pues la guerra continúa, la guerra civil continúa y vemos pues que hay la amenaza continúa sobre estos recursos minerales que poseemos. Entonces, estos conocimientos pues nos van a ayudar a seguir sustentando nuestra lucha de resistencia y de defensa del territorio ancestral en el cual habitamos. Muchísimas gracias, Marco. Te dejo continuar. Marco y yo vamos a concentrarnos ahora habiéndoles contado un poco sobre qué fue lo que hicimos y qué beneficios hay. Queremos hablar de como dos dimensiones del trabajo. Una es el hermanamiento y la otra es como las personas o el ser como resultado. Marco va a contarnos un poco sobre el tema del hermanamiento. Sigue, Marco, por favor. Sí, creo que ese es el resultado más importante y el ejercicio más importante que nosotros pudimos experimentar es ese proceso de investigación que se gestó de este trabajo, que fue un proceso diferente, ¿no? A lo que normalmente estamos acostumbrados las comunidades indígenas. Antes, digamos, los procesos de investigación tenían más un enfoque colonizador, extractivo, de sacar el conocimiento de las comunidades para fines académicos o para fines investigativos que solamente pues beneficiaban al investigador. En este caso, como ya lo comenta Diana, hubo todo un proceso de adaptación, de ella llegar al territorio, de compartir con nosotros los diferentes elementos que tenemos, elementos culturales, elementos sociales, y de hacer parte por un tiempo de esa comunidad. Entonces, con esto, con esta metodología, pues se empieza a construir conocimiento en conjunto, tanto que beneficie al investigador, pero que también beneficie a la comunidad con unos resultados que previamente establecimos que queríamos lograr. Entonces, ese proceso de investigación acerca más estrechamente el rol de comunidad indígena e investigador y lo hace más productivo en el sentido de que se revelan eh, la profundidad de la problemática y la profundidad del conocimiento propio que como comunidades indígenas, pero también la profundidad del conocimiento externo que nos ayuda a concretar, a sistematizar mucho mejor estos resultados de este trabajo. También hay un proceso de hermanamiento. Como comunidades indígenas, nosotros tenemos unas plataformas de lucha, o sea, unos ejes centrales de trabajo que hemos seguido, en los cuales pues está la defensa del territorio, el gobierno propio, están los sistemas propios, está la defensa de la vida, está el tema cultural
y algo muy importante que le llamamos la minga social y comunitaria, que tiene que ver con esos procesos de relacionamiento con otras comunidades y otras instituciones. Entonces, este proceso de trabajo también relaciona ese proceso de hermanamiento con personas y con instituciones. Y son procesos muy importantes en el sentido de afrontar esas dificultades que nosotros tenemos como comunidades. Nos han ayudado mucho en esos procesos de visibilización, de poder dar a conocer la problemática y también pues las cosas buenas que tenemos como comunidades indígenas. También esos hermanamientos ayudan a los procesos de incidencia, de hacer presión o ante las demás organizaciones sociales y gubernamentales, tanto a nivel nacional como a nivel del mundo. Y lo más importante, también esos procesos de acompañamiento, de entendernos como pueblos, como comunidades indígenas, como investigadores, y que hacen de estos resultados no solamente un resultado local, sino un resultado que beneficia ya más a nivel global y que nos ayudan a nosotros a ser parte tanto del entendimiento como de la solución de esa problemática que actualmente afronta el mundo entero. Excelente, Marco, muchas gracias. Ok, yo quiero hablar sobre esta parte resulta también de este proceso de hermanamiento, que es como lo que pasa con la persona, con los investigadores que se involucran en estas colaboraciones. Es como el cero, el investigador como resultado. El proceso de conducir la investigación teniendo en cuenta no solo los objetivos académicos comunitarios produce un resultado que es la persona misma, ¿no? Es uno. Poder trabajar con los investigadores y las investigadoras y activistas NASA contribuyó a fortalecerme a mí, a formarme, a educarme como investigadora. Las universidades aún pueden mantener procesos que son coloniales o que son rígidos y que priorizan lo académico únicamente. No quiero decir que esto necesariamente sea intencional. Son organizaciones muy grandes, el cambio toma tiempo, ¿verdad? Entonces, para mí poder aprender sobre los marcos de investigación y las realidades que afronta el movimiento indígena, eso resultó en unos recursos como investigadora para promover la reflexión sobre las maneras de abrir las prácticas académicas occidentales, ¿no? El pueblo Nasa es conocido por su trayectoria larga en la investigación acción participativa. Está tan establecido en las organizaciones que ni siquiera la gente los llama así, es la manera como se espera que se haga la investigación. Entonces fue el proceso en el que yo recibí formación durante el trabajo con ellos. Esto me dio recursos a mí para resistir procesos que pueden simplificar o hacer invisible la realidad de los pueblos indígenas en contextos de conflicto. Mientras que en la academia se cultiva la idea de la independencia y la distancia, la independencia es importante y tiene mucho que ver con la reflexión, la autorreflexión. Los lazos de amistad y de colaboración crean nuevos entendimientos y enriquecen la experiencia de los investigadores, haciéndolos más sensibles a las realidades y complejidades locales. Poder ser educada en las formas de colaboración que favorecen la expresión del conocimiento indígena es un privilegio que la generosidad de los investigadores indígenas y sus organizaciones hizo posible para mí. Me permitió no solo aprender sobre los métodos, sino tener mejor acceso al conocimiento indígena, ¿no? Esta educación es muy difícil de recibir en las aulas. Tiene que ocurrir en el territorio y en el contexto de las experiencias compartidas. Como investigadora participé en varios viajes, procesos de aprendizaje, y eso me hace portadora de un conocimiento distinto, de métodos, de interrogantes diferentes, algunas incomodidades, ambigüedades, ¿no? Al portar esas ideas, uno las puede llevar a los ambientes en los que está, cuando yo ya no estoy, digamos, con los colaboradores más, pero estoy en la universidad. Y esas ideas se siguen transformando, se siguen replanteando para promover reflexiones nuevas. Esas ideas circulan en las conversaciones y traen una nueva incomodidad, ambigüedad que resalta
las tensiones que a veces se tratan de hacer invisibles en la academia, ¿no? Y es incómodo, uno no quiere ser necesariamente el que pone estos temas incómodos con los colegas de la academia, pero es importante y después de las experiencias se vuelve difícil no hacerlo, ¿no? Y esa experiencia resalta que es importante buscar formatos de trabajo que permitan servir tanto los objetivos académicos como los de las organizaciones y las comunidades, porque eso es lo que hace posible que continúen las colaboraciones. La carrera académica tiene que ser viable para que uno pueda seguir siendo colaborador académico de estas comunidades y tiene que servir para las comunidades si se puede, si se va a pensar en una colaboración viable a largo plazo. Para mí un ejemplo como del viaje, esas exploraciones compartidas fue mi experiencia con la tesis, ¿no? Yo estaba en una organización anglosajona en donde se espera pues publicar rápido la investigación y publicarla en inglés. El hecho que yo tenía un compromiso con mis colaboradores de que eso no se publicaba en inglés hasta que no hubiera un tiempo prudente para que la gente lo leyera en español y diera retroalimentación. Fue pues un poco una batalla para mí. Y bueno, ya se publicó y hay un libro del que les conté, pero permitir esos tiempos requirió negociación dentro de la universidad y dificultades, y menos mal yo tuve mucho apoyo de mis asesoras dentro de la universidad, entendieron esto y creyeron en mí y en los requerimientos. Pero sí, esas dificultades sí invitan a que uno piense, bueno, ¿cuáles son los mejores formatos para que funcionen los dos ambientes, ¿no? Ahora vamos a comenzar a cerrar y yo voy a comenzar y luego le paso la palabra a Marco. Lo que yo quiero resaltar aquí es como este tema del hermanamiento y la amistad. Nosotros hemos trabajado juntos a lo largo de cerca de una década enfocándonos en crear procesos que sean relevantes y útiles para las organizaciones y comunidades indígenas participantes. Hemos trabajado no solo en proyectos, propuestas, preguntas y métodos, también hemos desarrollado relaciones y aprendido juntos sobre las formas más apropiadas e incluyentes de realizar investigación conjunta. Hemos entablado puentes duraderos entre investigaciones indígenas y de universidades occidentales, y estos lazos nos ayudan a abrir nuevos espacios para la investigación colaborativa e incluyente más allá de los procesos conjuntos, pero también en plataformas, como por ejemplo hoy poderlo compartir aquí con ustedes que vienen de estos lugares, ¿no? Y esto nos permite entonces seguir ampliando los espacios donde se escucha la sabiduría indígena y se pone en diálogo con otras formas de saber y de aprender. Marco, te cedo la palabra para que tú digas lo que tú desees para cerrar. Sí, un mensaje muy importante en estos procesos de colaborar, de hermanamientos, es que hoy en día, más que nunca, lo necesitamos a nivel del mundo. Es decir, el mundo está enfrentando unos problemas de polarización extrema y necesitamos pues estrechar más esos vínculos personales de amistad que tenemos. También el mundo enfrenta un tema sobre cambio climático y en ese sentido nosotros como comunidades indígenas podemos hacer un gran aporte desde nuestra experiencia y de nuestras acciones que tenemos. Y ese hermanamiento y ese esfuerzo que podamos hacer todos en conjunto, será una de las grandes acciones que presentemos como soluciones reales al proceso de mitigación de cambio climático. Así que el hermanamiento es algo que debemos cultivar con mucho entusiasmo y con mucho esfuerzo para poder afrontar esos problemas personales, pero también globales que nos afectan. Desde luego, Marco, muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar a hacer la transición a la siguiente ponencia. Las preguntas y comentarios los vamos a guardar para cuando hayamos hecho las dos ponencias. La siguiente ponencia está a cargo de André Viana, que está aquí en la habitación con nosotros, y Dunet Muelas, que se conecta por Zoom, como lo hicimos con él. Entonces, nos vemos la transición a la otra presentación. Este es un ejemplo, esta ponencia va a ser un ejemplo de, nosotros ahora con Marco hablamos de, bueno, ¿cómo fue que tejimos esto? ¿Cómo construimos las relaciones y llevamos su tiempo trabajando? Ahora André y Dunet nos van a mostrar un ejemplo de cómo el contenido, lo que se puede hacer
en sí en este campo de construcción ambiental cuando se utiliza ese tipo de aproximación. La ponencia se llama Todos hemos sido gota de agua, investigación en la Jurisdicción Especial de Paz del daño a la naturaleza en los pueblos indígenas víctimas del conflicto armado. ¿Cómo pasamos al share? No, perdón. Primero es antes que esto. Sí, sí. Good morning. My name is Andre Viana. Thank you all, especially the organizers. We know that the rigorous tribute should have consisted of our due una experiencia que igual que la que compartieron Diana y Marco Fidel, es el fruto de más de 10 años de amistad, en realidad. Como ellos llamaron hermanación o hermanamiento, es realmente el fruto de estar, quererse. La clave en la investigación con los pueblos indígenas es la apertura, la flexibilización de los códigos de conocimiento, pero también la flexibilización de los códigos afectivos, y para todo eso la gran clave es el tiempo. Para aproximarse genuinamente a la vida de los pueblos indígenas, el tiempo es lo más importante, y entender que el curso del tiempo de los pueblos y con los pueblos, y el curso del tiempo en los territorios de los pueblos indígenas y de los territorios de los pueblos indígenas, igual que su pensamiento no es lineal, es circular, espiralado o de otra forma tejido, pero nunca lineal. Entonces, no es casual que aquí presentemos dos experiencias de creación de conocimiento conjunto que son fruto de la cercanía intelectual, afectiva y temporal. Nuestra ponencia tiene dos partes. La primera la va a presentar Dunén. Dunén, como dijo Diana, es una mujer aruaca, del pueblo aruaca. Aruaco es una mujer muy joven que tiene un importante liderazgo desde hace ya muchos años y cuya familia es muy importante en el pueblo aruaco. La familia Izquierdo ha sido una familia que ha estado en el corazón de la Sierra Nevada de Santa Marta, en la protección del territorio, en la protección cultural y ancestral del pueblo. Dunén les va a contar en qué ha consistido el impacto o daño del extractivismo en la Sierra Nevada de Santa Marta. Y conforme Dunén vaya hablando, ustedes van a empezar a ver en su cabeza cómo la construcción del daño es una espiral. Conforme ella les vaya contando en la breve exposición que va a hacer, qué es lo que sucede cuando se desordena el subsuelo en todos los ámbitos de la existencia del pueblo, ustedes van a ir entendiendo el poder del pensamiento indígena, que es justamente que no es lineal como el nuestro. Ustedes van a empezar a hackearse, sus cabezas se van a hackear, porque nosotros, como dijo Diana, estamos acostumbrados a un pensamiento que no solo es lineal, sino que, sobre todo si aquí hay abogados me entenderán, es compartimentado. Entonces nosotros pensamos que el pensamiento riguroso realmente es aquel que separa conceptos, que separa espacios epistemológicos. Y resulta que el pensamiento indígena es todo lo contrario, y ese es verdaderamente su poder. Entonces, después de Dunén les cuente eso, yo voy a insistir en esos lugares de conocimiento, en esas construcciones que hackean el pensamiento occidental. Voy a insistir en la forma en la que la teoría indígena del daño reta, interpela las construcciones
occidentales de conocimiento, especialmente del derecho penal internacional, del derecho ambiental, del derecho civil. Entonces le voy a dar la palabra a Dunen. Dunen, ¿estás ahí? Sí, un saludo especial a todas y todos, Duduzano, Sinambuyina, como dirían en mi lengua. Les envío un buenos días desde Colombia, que está amaneciendo. Gracias a Andrea, a Diana, al mayor Marco por pues, compartir este espacio y a ustedes por asistir. Como lo mencionaba André, voy a compartir una breve reflexión alrededor de la violencia extractivista y sus impactos con las mujeres indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. En Colombia, el modelo extractivista se ha establecido desde la colonia y la conquista a través de lógicas de desarrollo occidental y es luego afianzado dentro de un contexto donde concurre el conflicto armado y diversos conflictos ambientales. Este modelo se instala con especial esmero en territorios históricamente expuestos y afectados por prácticas de violencia y dominación. Por tanto, presentaré a grandes rasgos el contexto de extractivismo y macroproyectos en la Sierra Nevada de Santa Marta, desde una perspectiva que incorpora las dinámicas del modelo de continuum de violencias. Esta aproximación sugiere que la existencia y legitimación del modelo extractivista es un factor de persistencia de violencias de larga duración en la Sierra Nevada de Santa Marta desde dos puntos de vista. En primer lugar, por la reproducción de prácticas violencias en cabeza de actores armados que se han involucrado directamente en los proyectos extractivistas. Por otro lado, la salida de grupos armados de los territorios ha habilitado la entrada de empresas y facilitado la expansión de megaproyectos. Así lo ha dispuesto la sociedad civil en el país al reconocer que el extractivismo se relaciona con el desenlace de la guerra en un contexto institucional en el que el Estado ha sido incapaz de regular dicha actividad adecuadamente. Lo anterior compromete la construcción de una paz con enfoque territorial y en el caso concreto pone en especial riesgo a las comunidades y a las mujeres arhuacas de seguir sufriendo prácticas violentas de despojo y desarraigo a nivel cultural, económico, político y espiritual. Según la Agencia Nacional de Minería, en el 2020 existían 132 títulos mineros activos en la región y 395 solicitudes de explotación. Lo anterior implica la afectación de 322 fuentes hídricas, incluyendo la Ciénaga Grande de Santa Marta, como lo denuncia el Consejo Territorial de Cabildos de la Sierra Nevada de Santa Marta, CTC. En total son 348 títulos y solicitudes de títulos mineros, 285 títulos vigentes, 132 proyectos en marcha. Adicionalmente, hay cerca de 1.320 solicitudes de títulos y otros 18 títulos de explotación en convenio con la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Al abarcar los impactos desde la mirada de la mujer arhuaca, es preciso anotar una directa relación entre extractivismos y género. En este sentido, se aborda a continuación cómo la mujer que es cuerpo territorio se ha visto afectada directa e indirectamente en múltiples dimensiones por las acciones destructivas al territorio de la Sierra Nevada de Santa Marta, con la explotación de recursos naturales a través de prácticas extractivas legales e ilegales, y megaproyectos energéticos, mineros, portuarios y de planes de ordenamiento territorial. Al respecto de los impactos ambientales para las mujeres de la sierra, la implementación de estos proyectos es la principal causa de las catástrofes naturales, la escasez de las semillas tradicionales y la contaminación del agua. Cabe resaltar que el agua para nosotros no constituye solamente un recurso para el consumo humano, es también el espíritu de la tierra que permite la conexión entre todos los seres vivientes del territorio.
Asimismo, como bien la representación de la mujer es espiritual con implicaciones en el plano físico, cuando se explota el territorio es como si se tocara el espíritu de la mujer y cada vez que se afecta una parte del cuerpo representado en la tierra, la mujer tendrá consecuencias en su salud en el plano físico. En efecto, las mujeres en varias oportunidades han explicado cómo al afectar el territorio se compromete el cumplimiento de su deber como mujer indígena, como lo muestra la mayora en su testimonio. Abro comillas. El agua contaminada, el acceso a los materiales sagrados como piedras, plantas, caracoles, se dificulta en algunas zonas por el control de los actores armados por los proyectos del gobierno. Así lo vivimos aquí cuando estaban los hombres de 39 y 40 paramilitares. También en otras zonas no podemos entrar a los sitios sagrados para hacer los pagamentos. Eso afecta nuestro rol de cuidadoras del territorio, la cultura y de ser la fuerza para los mamos y los que ejercen el gobierno propio. Cierro comillas. Desde la perspectiva cultural, los impactos se acentúan por la falta de condiciones para la aplicación y reproducción de conocimientos ancestrales bajo la ley de origen, lo cual implica una fuerte negación de derechos a las presentes y futuras generaciones. En concreto, las limitaciones alrededor del cumplimiento de la ley de origen se da por afectación y o pérdida de sitios sagrados, reducción de áreas para el ordenamiento territorial ancestral, pérdida de la autonomía territorial, el ejercicio del gobierno propio y la autodeterminación, pérdida del bienestar y el derecho al buen vivir de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, así como los impactos y limitaciones a la educación propia. Esto quiere decir que las mujeres no pueden acceder a sitios sagrados para conciliar los daños materiales y espirituales causados a sí mismas, su comunidad y a la tierra. En tanto, la espiritualidad, el encuentro con la civilización, ha buscado desdibujar la defensa espiritual del territorio encomendada a la mujer. Sus demandas son minimizadas a una mera forma de habitar en un espacio y se desconoce la riqueza del conocimiento que las abuelas transmiten a sus comunidades sobre la conexión con la madre tierra. Una vez enunciados los tipos de violencias enmarcados en distintas conductas reiterativas en el territorio de la Sierra Nevada de Santa Marta, con miras a superar una perspectiva dicotómica que clasifica a las mujeres indígenas únicamente como víctimas, proponemos una mirada caleidoscópica que nos permite observar cómo en medio de fuertes violencias, las mujeres indígenas han generado y proponen prácticas de resistencia y sanación fundadas en la epistemología de las mayoras indígenas. Vemos que estas prácticas de violencia en la dimensión individual y colectiva están articuladas a los procesos de resistencia y es difícil entenderlas por separado. Así, sus posiciones surgen de un complejo conjunto de prácticas culturales, políticas y personales ubicadas en un vasto y rico espacio social. La coexistencia de la violencia y las resistencias en las mismas experiencias personales se convierten en dos caras de la misma moneda. Con esto queríamos compartirles lo que deriva de la violencia extractivista en la Sierra Nevada de Santa Marta desde la mirada de las mujeres arhuacas. Agradecerles, André, entonces te entregó la palabra nuevamente. Gracias, Unen. Entonces, ahora sí. Si se fijan, nosotras nos proponemos explicar con este ejemplo que dio Dunen, aunque el estudio que está exponiendo Dunen es muchísimo más extenso, el ejemplo, la pildorita que nos regaló en estos minutos
nos permite explicar cómo el pensamiento propio de los pueblos indígenas, en este caso de los pueblos de los 4 pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, no sé si ustedes saben, es un ecosistema único en el mundo, nace directamente en el mar y abruptamente crece 4.775 metros hasta nieves perpetuas. Toda la Sierra Nevada de Santa Marta fue entregada como territorio ancestral por los padres y las madres creadoras, según la teoría de la existencia de a 4 pueblos indígenas. El pueblo de Dunén, que es el pueblo Arhuaco, el pueblo Kogi, el pueblo Wiwau y el pueblo Cancuamo. Los 4 pueblos viven ahí en la sierra. Y ellos entienden la existencia de una manera muy especial que nos permite explicarles a ustedes por qué esa forma de entender la existencia reta por completo las nociones de daño, que son realmente las que están en el centro de la construcción de paz después de un conflicto armado interno de 70 años como el nuestro. Y entonces, por ejemplo, en nuestro caso, pero esto puede suceder en cualquier escenario de transición, en nuestro caso la justicia especial, la Jurisdicción Especial para la Paz, que es un cuerpo jurisdiccional que se creó en el acuerdo de paz con las FARC, las extintas guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, para resolver judicialmente los crímenes atroces que sucedieron en esa guerra. Entonces, esa jurisdicción tiene un reto multidimensional con los pueblos indígenas, porque nuestro conflicto, el conflicto armado colombiano, fue un conflicto, todavía es, digamos, se reedita cada vez que se intenta cerrar. Es como un molusco que le cortas la cola y le vuelve a crecer, así es nuestro conflicto. Y es un conflicto que tiene una característica muy especial y es que gira alrededor del control territorial, pero no del control de los territorios que son estratégicos militarmente solamente, sino en especial de los territorios que son ricos en minería, hidrocarburos y que son ricos además, no solo en minería, hidrocarburos, en agua. Porque son muy importantes para grandes proyectos de agroindustria. Entonces nuestro conflicto armado, claro que se libró y se libra entre actores armados, pero se libra mucho menos entre ellos en combates y mucho más mediante mecanismos atroces de violencia que someten a la población y a sus territorios. En esa forma especial de violencia que tuvo nuestro conflicto y aún la tiene, los pueblos indígenas fueron desproporcionadamente afectados por la guerra. Entonces la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, me oirán decir JEP porque es más cortico, la Jurisdicción Especial para la Paz y en realidad cualquier organismo judicial y investigador académico que quiera aproximarse a la construcción de paz en general y a la construcción de paz ambiental en específico, tiene un reto muy importante respecto a los pueblos indígenas porque la noción de daño es distinta para ellos que para el mundo occidental de la creación de pensamiento. Entonces, si bien ese reto tiene muchas dimensiones, nosotros nos vamos a centrar en esta, en la que les dije del daño. Ustedes me preguntarán como, ¿por qué si estamos en un congreso o en un encuentro de paz ambiental, de construcción de paz ambiental, estamos hablando en general de construcción de paz para los pueblos indígenas? Y empiezo diciéndoles, no sé en qué parte de la espiral se podrá ubicar esto que les voy a decir, pero probablemente está en el corazón de la espiral. Les empiezo diciendo lo siguiente. El daño para los pueblos indígenas, aunque se inflija sobre el cuerpo de un humano o se inflija sobre un cuerpo hídrico, una laguna, un humedal, un río, el mar, o sobre la tierra, o como con todo un en el subsuelo, y aquí quiero hacer un paréntesis, en Colombia se entiende que hay causas subyacentes al conflicto y dentro de esas causas subyacentes al conflicto están la minería y la explotación de petróleo. Porque, como lo contaban Dunén y el dúo anterior, pues esto ha movilizado fuerzas armadas en pro de conseguir la riqueza. Entonces, no importa el cuerpo sobre el cual directamente se inflija el daño violento, para los pueblos indígenas todo daño sucede en el territorio.
Y sucede en el territorio porque el territorio no es bidimensional para los pueblos indígenas como lo es para los occidentales. En realidad, para todos los pueblos indígenas, el territorio es la expresión de la existencia y por lo tanto tiene distintas dimensiones. Para los pueblos de la sierra tiene 9 dimensiones. Ya les voy a explicar más adelante y rápidamente cómo es que funcionan, pero son 4 dimensiones para arriba, 4 dimensiones para abajo y la de la mitad, que es la única física. En esas dimensiones están todos los elementos de la existencia, los físicos y los espirituales. Y todas esas dimensiones y sus elementos están unidos por un hilo infinito e invisible que asegura el equilibrio y el orden de la naturaleza. Entonces, si el daño ocurre en el territorio y el territorio realmente es el ciclo infinito de la existencia, el daño en sí mismo es potencialmente infinito. Y el daño a un cuerpo es a la vez el daño a un ecosistema. Por eso estamos hablando de eso. Pues claro, esto todo reta brutalmente las concepciones del derecho penal, del derecho ambiental, del derecho civil, como les dije al principio en nuestra introducción, porque se estructuran a partir, todas ellas, sobre todo el derecho penal, se estructura a partir de una teoría del daño. Una teoría del daño y cómo deben reaccionar las sociedades cuando ocurre un daño y si es derecho penal internacional, un daño producido por una conducta atroz, bárbara, imposible de amnistiar, por ejemplo, de perdonar, entre comillas. Entonces, para nosotras, lo más importante es explicarles a ustedes cómo es que esto funciona. Para eso vamos a recurrir a el pensamiento propio de los pueblos indígenas, que es la mayor riqueza que aportan a la humanidad los pueblos indígenas. En el pensamiento propio de los pueblos de la sierra, el origen de la existencia se explica así. Los padres y madres espirituales, en el origen, en el principio de los orígenes, crearon los elementos, todos los elementos, las rocas, la tierra, las aguas, el agua dulce, el agua salada, las plantas, los árboles, el aire, el viento, el fuego, todo. Todos esos elementos al principio fueron gente, esto es lo más poderoso, fueron gente y se organizaron como gente y cada uno tenía un rol. Cada uno tiene una función y ese rol, esa función determinó el orden de la naturaleza. Y entonces los elementos, todos en esta clave espiritual, los pueblos le llaman a esto como la creación en espiritual, es en código espiritual, es un orden, un equilibrio y todos están unidos entre sí, no hay nada independiente, todos dependen de todos. Y esos elementos funcionan con los padres y madres espirituales que los gobiernan en positivo y en negativo. Los que funcionan en negativo no es como las tradiciones judio-cristianas que castigan o destruyen, sino que están como que son los dueños del ejercicio de la armonía de reparación. Cuando se desordena todo porque alguien desconoce las leyes del orden natural, alguien o algo, esas fuerzas que están en negativo lo rearmonizan todo. Por eso el ciclo de la existencia incorpora incluso la muerte. La muerte de los cuerpos vivos es solamente una parte más del ciclo de la existencia. Todo se incorpora si hay armonía y equilibrio. Entonces, les dije que había como un hilo que lo une todo. Ese hilo invisible es una creación del pensamiento, o una forma de explicar desde el pensamiento indígena muy bella. Es un hilo infinito, invisible, que da su primera vuelta en el cerro más alto de la Sierra Nevada de Santa Marta. Ahí da la primera vuelta. Y empieza a enredarse, a tejerse, como esta mochila. Esta mochila es una mochila aruaca. Y esta mochila es hecha de nuditos. Así es el hilo invisible que está en todas las 9 dimensiones. Y en ese hilo que lo recorre todo, hace sus nudos más importantes en lo que los pueblos llaman los lugares sagrados. No porque sea lo único sagrado del territorio, todo el territorio es sagrado, pero son los más sagrados, digamos, porque son los que concentran mayor poder energético y porque ahí se hacen los nudos del hilo infinito de la vida.
La última vuelta, después de dar todas las vueltas, y claramente este hilo une también a las personas, a las familias y a sus linajes. Los pueblos de la sierra, las familias tienen linajes que significan las funciones que cada familia tiene respecto de los elementos, la armonía y el equilibrio. Unido todo eso, la última vuelta del en el territorio ancestral de los pueblos indígenas la da el hilo en el pie de las montañas de la sierra. Esto es una sierra gigantesca, esto es un complejo montañoso de 3 departamentos, como 3 estados en un estado federal, es gigante. Pero ahí da la vuelta y esa línea se llama la línea negra. Esto no tiene traducción al inglés. Línea negra, ¿no? Black line, no significa nada distinto a línea negra. Y no es una frontera geográfica realmente, aunque así se ha querido interpretar desde, síguela por favor, desde Occidente. Realmente solo demarca este límite aquí, ¿cierto? El límite del territorio ancestral entregado a los pueblos. Pero eso que ustedes ven ahí es una de las formas de graficar el hilo invisible que les digo. Son venas, son como riachuelos, pero también hay otra forma, que es esta, la occidental. Obviamente, el Instituto Geográfico Colombiano no tiene cómo cartografiar 9 dimensiones. Entonces hizo eso que no se parece nada ni a una mochila, ni a un tejido, ni a lo que yo les estoy contando, pero bueno, se les abona, les agradece que lo hicieron. Y reconoce que hay más de 300 sitios sagrados. Cada uno de los puntos que ustedes ven, no ven, pero todavía podría verse en detalle, son sitios sagrados. Es la unión del cerro más alto, que se llama Colón en español, y en lengua, ahora le pedimos a Dunen que nos diga cuál es el nombre, ahora lo olvidé, se une con todos los puntos sagrados, pero no funciona así. No funciona así porque así parece que fuera un único punto unido a todos, y son todos unidos con todos, ¿cierto? Entonces, la última vuelta que da, que es supuestamente el límite que ven ustedes ahí, solo define el territorio ancestral de los pueblos indígenas, pero ese territorio es el corazón del mundo porque representa, como en escala, el equilibrio del universo. Por eso los pueblos de la sierra cuidan rigurosamente el equilibrio ahí adentro, porque lo que sucede ahí se replica en todo el universo. Una vez se rompe un hilo de esos porque la minería desordena el subsuelo, se afecta, impacta absolutamente todo el equilibrio, y por eso sucede lo que Dunen les contó, como del efecto de el daño ocurre en el subsuelo, pero el daño se extiende, supera ese cuerpo físico del suelo y se pasa a vivir, a perpetuarse en los cuerpos de las personas de distintas maneras, de la mujer de una manera específica, pero de cualquier otra en los demás. Entonces el equilibrio es en sí mismo la ausencia de daño, la ausencia del impacto negativo. Cualquier impacto que se causa por desobedecer ese equilibrio genera desorden y daño. Entonces les voy a poner ejemplos de doble vía para que entendamos cómo es posible que el daño en un cuerpo humano realmente genere un daño en el ecosistema. Dunen les puso un ejemplo extensamente de lo que pasa al revés. ¿Qué sucede si se perturban los elementos del subsuelo, que como ella les explicó, tienen una función muy importante en el equilibrio, en el equilibrio del planeta, que es la fuerza? La fuerza está ahí adentro, en los intestinos de la tierra, dicen los pueblos de la sierra. En el centro de la tierra está toda la energía, todos los elementos que están ahí tienen una función. Una vez perturbada esa función, además con intereses mezquinos, todo se desequilibra. Pero al revés también. Les voy a contar una historia que es muy dolida todavía por el pueblo de Dunen. Los paramilitares asesinaron a 3 mamos en los años 90. Los mamos son las autoridades espirituales de los pueblos indígenas. El mamo nace
se identifica y se trabaja desde que es un niño, una cría, un crío. Se hacen duras y larguísimas de años, sesiones de entrenamiento espiritual muy estoico, en contacto con la oscuridad permanente, con el silencio, con la luz, con el pensamiento, con todos los elementos. Aprenden a desarrollar el poder que tienen de trabajar con todos los elementos y los padres y las madres negativos, positivos, y empiezan a concentrar con los años de manera no aritmética. No es aritméticamente, no es que cada año aprende algo, no, eso no funciona así. Concentran la memoria del pueblo, concentran la sabiduría del pueblo en una sola persona. Pero como nada es lineal, pues esto es a la potencia. ¿Sí? La memoria indígena, lo han explicado todos los pueblos, no solo los pueblos arhuacos, la memoria indígena no es una entidad como nosotros la imaginamos en Occidente, que se refiere a un individuo y que se muere cuando ese individuo desaparece. La memoria indígena pertenece a toda la existencia. Y entonces por eso la memoria indígena rebrota de la propia tierra, porque es la misma memoria de la tierra en las ceremonias ancestrales de cada uno de los pueblos. Rebrota alrededor del fuego, rebrota con el ayo, la coca que mascan los pueblos de la sierra, pero también con el yagé, con los pueblos amazónicos, o con cualquiera de las plantas y ceremonias que ellos hacen. Entonces la memoria indígena habita, por ejemplo, en el caso de los pueblos de la sierra, con mucha intensidad y muy concentradamente en sus autoridades espirituales, que son los mamos. El asesinato de estos 3 mamos por los paramilitares rompió por completo la estructura y el equilibrio del pueblo arhuaco. Y sucedieron eventos de desorden natural con mucha fuerza, ¿no? Se desajustaron las relaciones entre el sol y el agua, se desajustaron las relaciones entre el viento y la tierra, se desajustaron las relaciones entre la electricidad, el fuego, el cielo y la electricidad de la tierra. Sucedieron muchas cosas y aún suceden porque aún no se ha podido armonizar la muerte de esos 3 mamos, como no se ha podido armonizar la muerte de decenas de líderes y de comuneros indígenas que han muerto en las distintas prácticas y, digamos, los distintos patrones macrocriminales que han sucedido en la guerra. Pero ustedes me dirán, si usted nos dijo hace 5 minutos que la muerte hace parte del ciclo, ¿por qué nos dice ahora que la muerte de 3 mamos desordena el ciclo? Porque no toda la muerte hace parte del ciclo. Es la muerte que hace parte del orden, la que se integra en el ciclo de reproducción de la vida. La mala muerte, como es llamada por los pueblos indígenas, que es la muerte violenta, la muerte innecesaria. No, para ellos la muerte no es innecesaria como para nosotros. Es innecesaria porque es parte de la innecesaria, la que responde a ciclos ajenos de violencia y desorden, de desconocimiento arbitrario y mezquino del orden. Esa muerte no se integra en el ciclo, lo rompe. Lo rompe y lo desajusta y genera impactos brutales en todo el ecosistema. Por eso para los pueblos indígenas, la muerte de sus líderes es en sí misma una amenaza o una consolidación de un acto ecocida. Porque una vez desaparecen ellos, queda amputado para el pueblo entero la posibilidad de armonizar lo que se va. Ellos, es decir, no solamente es un crimen atroz porque significa aumentar el riesgo de exterminio de los pueblos, porque si no tienes el núcleo, el átomo de expansión lingüístico-cultural que suponen las autoridades indígenas, los niños no pueden recibir de sus mayores los conocimientos, la lengua, no se puede reproducir la identidad, no solo es por eso, sino por lo que les estamos explicando de ida y vuelta de la conexión que tiene la vida de los pueblos, de las personas, con la vida del ecosistema. Entonces, para cerrar, recuerden que les dije que el hilo que lo une todo, une también a las personas, ¿cierto?
En el documento madre de los 4 pueblos de la sierra, ellos explican que así como todos los elementos fueron personas, fueron gente, toda la gente fueron también elementos. Ellos dicen, todos los seres y todos los espacios fuimos gente espiritual. Nacimos y permanecemos para cumplir una función de origen y todos tenemos la misma esencia espiritual, tenemos el mismo origen. Todos fuimos gota de agua. Eso se llama así nuestra exposición. Porque eso significa que todos hayamos sido gota de agua. Que si uno envenena una gota, envenena todo el río. Porque todos estamos relacionados. Y en eso coinciden los físicos, los biólogos, los filósofos y los pueblos indígenas. Lo que pasa es que físicos, biólogos y filósofos se han demorado siglos en descubrirlo y aún trabajan en entender o en hacernos entender a todos los occidentales cuáles son las consecuencias coherentes de lo que les voy a decir. Y es que todos nosotros, todos nuestros átomos, los átomos de la Tierra y por lo tanto los de nuestros cuerpos, estuvieron alguna vez en estrellas. Nosotros estamos hechos de polvo de estrellas, eso no es un poema, eso es ciencia pura, ¿no? Todos los átomos de la Tierra, supuestamente según los occidentales, gracias a los avances de la ciencia, nosotros sabemos que, pero realmente los indígenas lo saben desde hace siglos, que todos estamos hechos de lo mismo, ¿cierto? Entonces, para los, digamos, el gran descubrimiento de los físicos actuales es que todos somos polvo de estrella, o los mamos de la sierra dirían, todos somos gota de agua. Y yo creo que ya abrimos la pregunta, ¿cierto? Porque si no, no me voy a quedar. Gracias, Andrés. Gracias, Diana, Brunet, Marco Fidel. Pues vamos llegando al cierre de estas grandes presentaciones y antes quiero pues presentarme. Mi nombre es Diana Campos, trabajo para CDA Collaborative Learning Projects y he tenido el honor y el privilegio de también conocer al pueblo indígena Nasa en el Cauca, en Colombia. Y al mismo tiempo tengo el privilegio de seguir colaborando y aprendiendo de las comunidades indígenas en mi país, en Perú. Soy peruana y he trabajado muchos años con comunidades indígenas. Y soy parte de este panel para traer un poco también mi experiencia, que es una experiencia con muchos desafíos hoy en día. He tenido la oportunidad de colaborar con muchas comunidades indígenas y hoy en día me enfrento con este nuevo reto de construir una relación de confianza y que genere un espacio seguro para las comunidades y los miembros de las comunidades poder abrir y contar su experiencia de vida, lo que Diana y Dunen vienen haciendo por más de 10 años. Hoy en día, a través del trabajo que hago con CDA, estoy en ese aprendizaje como una montaña rusa, subidas y bajadas, y lo que les puedo decir es que todo lo que nos comparte Diana y Dunen es un trabajo arduo y que necesita de mucha presencia y sobre todo de saber escuchar la experiencia y la historia de las comunidades. Así que yo quiero empezar esta discusión con ustedes, quizás trayendo algunas preguntas sobre, por ejemplo, a mí trabajando con comunidades indígenas, por ejemplo, es muy desafiante encontrar como lo decimos en inglés, un common ground, un espacio en común. Y sobre todo en la construcción de un lenguaje, donde todos nos podamos sentir representados y todos nos podemos sentir que podemos participar activamente de una discusión. Y muchas veces en una discusión es de la construcción de políticas públicas. Entonces, yo quisiera empezar esta discusión preguntando, ¿cómo es que en sus experiencias, Diana y Dunen, André, perdón, están construyendo este lenguaje en común? Por ejemplo, André nos hablaba acerca de que el daño, la palabra daño, tiene un significado diferente en las comunidades indígenas
y para como nuestra mirada occidental. ¿Cómo es que ustedes están construyendo estas nuevas definiciones? ¿Y cómo es que pues, estas definiciones representan a las comunidades también para su protección de los derechos, de sus derechos indígenas? Me gustaría empezar la discusión. Y lo otro que tengo mucho interés en conocer respecto a su experiencia y basada un poco también en mi experiencia es cómo es que se utilizan o cómo ustedes han rescatado estas capacidades locales, el liderazgo local. ¿Cuáles han sido estos recursos que ustedes han descubierto durante esta experiencia de más de 10 años trabajando con comunidades indígenas? Así que pues nos gustaría... Gracias, Diana, gracias. Como comenzamos, bueno, con todo esto, cómo era lo de la interpretación, comenzamos tarde y ustedes han estado en silencio, supremamente amables escuchando. Creo que es buena idea también recoger algunas preguntas que ustedes tienen en mente y luego, pues nosotras y con nuestros colaboradores buscamos responder un poco a esos interrogantes. Sí, buenas tardes, muchas gracias. Muy pertinente para esta conferencia. ¿En español es ok? Sí, español. Muy pertinente para esta conferencia sobre construcción de paz ambiental, lo que escuchamos de las 4 personas que intervinieron. Y quisiera preguntar particularmente para André y para la compañera Aruaca. Dunan. Gracias. Nos dijeron cómo el daño, en la concepción jurídica, el daño es, en la justicia ordinaria, es una cosa, la clasificación del daño, la taxonomía del daño, también es una justicia ordinaria. Ahora, en la justicia transicional, esa taxonomía tiene unos matices particulares, que es el caso de Colombia, por estar transitando de guerra a paz, a pesar de que sale otra cola, como nos dijo André. Pero, entonces, si el daño es particular, ¿cómo es la reparación? Desde las comunidades indígenas, con tu experiencia y con tu vivencia en el caso de Dunen, es cómo, si el daño es eso, ¿cómo reparar el daño que está interconectado con todas este sistema circulatorio en el territorio del que hacen parte humanos? Entonces, humanos y no humanos no están dicotomizados. Si el daño no está ahí como dicotomizado, la reparación tampoco, y entonces, ¿cómo podría ser? ¿Cómo nos podrían dar ideas? Gracias. Bueno, primero que todo agradecerles mucho por sus presentaciones, creo que es genial y me pongo muy feliz de tener estos diálogos en estos espacios europeos.